a ver, amén. Aunque ya más cambiadas y muy diferentes, pero muchos años más, pero no le hace. Vamos a hablar sobre los propósitos de Dios. Los propósitos, y nos cuesta mucho trabajo a todos aceptar los propósitos de Dios, ¿verdad? 138:8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, ¿sí? Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Otra vez, Jehová cumplirá su propósito. ¿Propósito de quién? Es 138:8. 138. Jehová cumplirá, fíjese, ¿quién lo hace? Dios, Jehová. Entonces, bueno, saber los propósitos de Dios. Él cumplirá su propósito en mí, en ti y en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y luego nos dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, nunca. Nosotros no desamparamos tampoco, ¿verdad? La obra de nuestras manos, trabajo, todo cuida. En fin, pero quiero hablar sobre los propósitos de Dios en nosotros. Entonces, ¿Dios tiene propósitos? ¿Sí o no? Dios tiene propósitos y dice que todos sus propósitos para los que le aman son ¿qué? Buenos. Le voy a decir una cosa, ¿usted cree que el chamuco, el Satanás, quiera que Dios cumpla sus propósitos? No, porque sabemos cuáles son también los propósitos del Señor contra el enemigo, ¿verdad? Para hacer con él lo que Dios va a hacer. El mundo también, y a veces la iglesia, cada uno de nosotros, no deseamos que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Estamos amolados, ¿verdad? Porque todos Él los va a cumplir. Él los va a cumplir. Y nomás pensaba yo ahorita, ¿usted cree que ahorita Israel quiere que Dios cumpla sus propósitos en ellos? Sabemos lo que viene, ¿no? Que viene un gran tiempo de prueba, de tribulación, de angustia para ellos. ¿Usted cree que ellos van a... ay, Señor, no cumplas eso ahorita? Ellos, pero sabemos que después viene la bendición de parte de Dios, ¿me entiende? Entonces, los propósitos de Dios de una forma u otra, aunque no sean de nuestro gusto, de nuestro antojo, finalmente cumplen un propósito bueno para nosotros, ¿me entiende? Entonces, muchas veces, si Dios tiene un propósito con nosotros de una enfermedad, por X razón, ay, no cumplas eso, Señor. Ese no, ¿verdad? Pero finalmente lo va a cumplir y va a ser para bien, ¿me entiendes? Entonces, pensemos en esto y debemos de saber que sus propósitos son buenos, aunque de momento nos parezcan duros, exigentes, o yo no sé, pero al final vamos a ver esos versículos. Imagínense, la vida de David, ¿cómo fue, hermano? ¿Cómo fue la vida de David? Siendo rey, no decimos, ay, era rey, estaba nomás, no. Todos los salmos, todo como habla él. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplieron en él conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cumplirá Dios sus propósitos? Sí, sobre los de quien sea. Entonces vamos a irlo viendo así, no voy a tardar mucho, Marcovis, ¿no es cierto? Nadie va a frustrar, nadie va a impedir ni cambiar, ni dejar que se cumplan, no va a haber alguien que deje que se cumplan, que se hagan los propósitos de Dios. Eso nos ayuda mucho, ¿creer? Porque a veces pensamos,
que alguien puede, que el enemigo, el hombre, los gobernadores, los presidentes, los que tienen poder, pueden cambiar los propósitos de Dios. Nadie puede cambiar los propósitos de Dios. Ni Dios los cambia, ni Dios los cambia tampoco. ¿Por qué? Menos los hombres o el diablo. O sea, Dios tampoco va a cambiar, para eso nos los da, para eso nos hace saber cuáles son sus planes, sus propósitos. Dios no los va a cambiar. A veces nosotros queremos que Dios cambie sus propósitos, señores, como que no me gusta mucho ese propósito tuyo. Pero Dios no los va a cambiar, ni menos el diablo, ni el hombre, porque Dios es quien los hizo, los dijo, y el Señor no los va a cambiar, no va a dejar de cumplirlos. No porque no tenga poder, no se trata de eso, ¿verdad? Porque, entonces no tiene poder para cumplirlos. No, Él tiene todo el poder del mundo para cumplir todos los propósitos que Él quiera. No porque no tenga poder para hacerlo. Él puede hacer, dice, lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Entonces no es cuando nosotros también, bueno, ya hemos hablado mucho sobre el tiempo, ¿verdad? Los tiempos también son de Dios, que somos todos impacientes, queremos que las cosas se hagan en los tiempos de nosotros. Pero bueno, ya, ni entonces cuando Él quiera no hay nada que no pueda hacer, nada, entonces entendamos. A veces pensamos, bueno, pero ¿por qué está pasando? ¿Por qué está ahorita la guerra en Israel tan horrible? ¿Por qué está la situación tan tremenda en el mundo? Si estamos dando cuenta, todo eso, ¿por qué? ¿Que Dios no puede cambiar esto? Claro, pero que no es un propósito ya de Dios, dentro de los juicios de Dios hacerlo. Y ahí estamos orando, Dios cambia esto, cambia el otro, no lo va a cambiar, porque debemos de saber los propósitos de Dios, los va a cumplir y nos da los propósitos, ¿verdad? ¿Para qué los creamos? Para que los creamos, que nadie los va a cambiar, que nadie va a quitar ni añadir a lo que Él ha dicho. Y bueno, al final unos versículos. Dice en Efesios 3:11, Efesios 3:11, que sus propósitos son, esto nos da una grande garantía, una confianza, porque miren, nuestros propósitos, planes de nosotros son tan cambiables, ¿verdad? Tan modificables, que ahorita tenemos un propósito, un plan, un deseo, y mañana vemos que no lo pudimos cumplir, no lo pudimos hacer. Por eso es todos los propósitos, cuando queramos hacer algo, que sea conforme a la voluntad y acuerdo a lo que Dios. Miren el versículo 3, desde el 10, 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y esos propósitos también. Dios nos los ha dado, es Efesios 3:10, Lauris. Efesios 3:10. Es para que lo tengan. El hombre desconoce los propósitos de Dios, solamente vive para que se cumplan sus propósitos. Y son propósitos carnales, materialistas, ¿verdad? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a quien Dios le ha revelado ciertos planes, ciertos propósitos, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aún ellos desconocen todos los planes, propósitos de Dios. Y ellos también están conociendo esto, dice, y luego dice, conforme al propósito eterno. Propósito, ¿qué le dice esto? Eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y confianza que los propósitos de Dios van a prevalecer contra los de todos. Y primero contra los tuyos, ¿verdad? Y los míos.
Y los demás, aunque seamos hijos de Dios, ay, pues ya soy tu hijo, ¿y qué? No porque eres mi hijo, te voy a dejar que hagas lo que tú quieras. Tú vienes para hacer la voluntad de Dios. Dice, conforme, entonces, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Cuando esos propósitos los va a cambiar Dios, solamente nos lo está dando a conocer. Y somos tan, no sé cómo, ¿verdad? Tan indiferentes, tan que no, el conocer los planes, los propósitos de Dios ya nos lleva un paso, 2, 3 adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos anticipadamente que pase lo que pase, los propósitos de Dios se van a cumplir. Son eternos, no los cambia ni él, ni el chamuco, ¿verdad? Ustedes tienen mucho miedo al diablo. ¿De qué? A él, los propósitos de Dios, es lo que él menos quiere, es que se cumpla su propósito de Dios con él, arrojarlo al lago de fuego, ¿verdad? Creen los hombres, el hombre cree, ¿verdad?, en su pensar o no sé en qué, que Dios no tiene propósitos. El hombre cree que Dios, pues quién sabe qué está haciendo, no tiene propósitos, que él está para cumplir los propósitos, los planes, los deseos del hombre. No, tú y yo y todos estamos para cumplir los propósitos de Dios. Entiéndanlo, hermano. El venir a ser hijos de Dios no es para que Dios cambie sus propósitos conmigo, sino para cumplirlos, para que, y ahorita vamos adelante, para que los lleve a cabo. Sabemos que no son los propósitos, los planes, deseos del hombre, que quiera él ni nosotros que se lleguen a cumplir, a hacer, sino son dentro del propósito de la voluntad que Dios tiene para cada hombre, para cada hijo de Dios, para cada nación. Pensamos que también el venir a la tierra, Dios no nos mandó con algún plan, algún propósito de parte de Él. Están mal, hermanos. Nosotros sabemos que Dios nos creó más a su iglesia con un plan, un propósito, cada uno de nosotros. Por eso nos dice que somos un cuerpo, ¿sí o no? Y que, ¿verdad? Y que somos miembros los unos de los otros. O sea, formamos un cuerpo con cada un miembro. ¿Para qué puso al ojo? ¿Para qué puso la nariz? La boca, la lengua. A veces son muy lenguones, ¿verdad? Pero todo. No es con un propósito cada miembro del cuerpo. A fuerzas, hermano. Y ya ve que Pablo dice, yo no quiero ser ojo, quiero ser boca. Y así, pero hay que aceptar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Dios nos dice que se van a cumplir. Porque si no es de Dios que se cumplan, no se cumplirían. Y para nosotros hay, de momento, cuando entramos al camino del Señor, desconocemos muchas cosas del plan, del propósito de Dios, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo y que vamos creciendo en el camino del Señor y a través de la palabra nos damos cuenta de lo que Dios dice, que sus propósitos son buenos siempre. Que aunque parece que el enemigo está agarrando terreno y todo lo demás, al final quien va a sobrellevar a seguir son los propósitos de Dios. Mire lo que dice Romanos 9:11. Fíjese, por eso digo que nosotros aún como iglesia, hermano, podemos de crecer espiritualmente en el conocimiento. Y no solo en el conocimiento, sino en la aprobación de los propósitos de Dios. En el 9:11 dice, está hablando, ¿desde dónde vemos? Bueno, desde el 9:8, ¿no? Para que comprendan un poquito más. Nuestra hermanita nueva, ¿cómo se llama la hermanita? ¿Renata? Renata. Sí, ¿verdad? Mira, Renatita, lo que dice aquí el Señor, está hablando sobre los dos hijos que tuvo Isaac, Jacob y Esaú. Eran gemelitos, cuatitos,
¿verdad? Aunque eran cuates, pero después fueron enemigos. No fueron cuates, nada bien. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, refiriéndose a Israel y a nosotros, a todos, ¿verdad? Sino los que son hijos según la promesa. Los propósitos de Dios son contados como descendientes, la promesa de ser hijos del Espíritu. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo, o sea, ese era el propósito de Dios, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, le dijo, ¿verdad? A Abraham. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, aquí ya me habla, me revela que hay un propósito de Dios conforme a la elección de parte de Dios, no de los papaces. A veces nosotros como padres tenemos ciertas preferencias, ¿no? Cuando, bueno, ya José nomás tiene una, no puede tener otra preferencia. Pero cuando hay muchos, hay preferencias, aunque diga uno que no, pero sí tiene sus preferencias. Y luego dice, conforme, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Porque había ahí una elección de parte de ¿quién? Del papá, de Saúl, digo, de Jacob, perdón, de Isaac, ¿verdad? De Isaac. Había una cierta preferencia de Isaac, del papá. ¿Quién quería a Isaac? A Esaú. Y aparentemente, ¿verdad? Sí iba a salir con la suya. Aparentemente, ¿verdad? Porque ya le había dicho al Esaú, al Edom, y ya estaba viendo una cosa. Que él lo iba a bendecir. Y dijo, ándale pues, vas a ver cómo no te va a salir con la tuya. Y ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Cómo Dios bendijo a quien él había escogido. Pero ¿sabe qué? Lo escogió desde antes de la que, conforme a la elección, permaneciese. Siempre los propósitos de Dios van a permanecer sobre los nuestros. Somos carne todavía. Todavía nos movemos en este mundo caído, ¿verdad? Y carcacha, y en el cual siempre nuestras preferencias van a ser, ¿qué? Carnales, hermano, a fuerza, porque la carne, ¿verdad? Lleva a ese lado. Bueno, aunque Saúl, su padre Israel, aunque a Esaú, su padre lo quería, ¿verdad? Que a Esaú fuera el primogénito, el propósito de Dios prevaleció, y sigue siendo hasta hoy y siempre con Jacob o con Israel, como le cambió, como la nación que Dios escogió, ¿sí o no? Sigue siendo el propósito de Dios en cuanto a la elección con Israel, claro. Todas las naciones están en contra de Israel. ¿Por qué Dios escoge a Israel? ¿Por qué no escogió a México? ¿Por qué no escogió a China? Y así, ¿verdad? Porque es el propósito de Dios. Los árabes, ¿no? Sabemos los Esaús, ¿no? ¿Qué dicen que ellos son? Ellos dicen que ellos son los escogidos, ¿verdad? No se dan no quieren reconocerlo. ¿Ya me entendió? Siguen diciendo que ellos son, a pesar de que, bueno, los árabes dicen ellos ser la nación de Dios, que son el pueblo escogido de Dios, que Dios escogió a Esaú. No es cierto. Y no quieren a Israel ni de chiste. Porque el propósito de Dios conforme a la elección de Dios permanecerá. Y vemos cómo sigue permaneciendo la elección de Dios. ¿Sí o no? Aún en contra de todos los planes, propósitos de toda la elección de ¿quién? De los hombres. La elección de Dios ahí está. Se enojan y berrinchan. ¿Y qué? Va a seguir siendo la elección de Dios para siempre, porque es eterna. Y no es muy bueno Israel, hermano. Por eso dice, no es por las obras. Jacob y Esaú, ¿verdad? No fue por obra, sino por el propósito de Dios. No es para que hagamos lo que queramos, sino para que comprendamos y entendamos que si amamos al Señor y empezamos
con todo nuestro corazón a buscar su voluntad, llamarlo más y más, hermano, nuestra vida verdaderamente va a ser vida, no nomás existencia, sino vida y vida en abundancia. Efesios 1:3 dice ahí, Efesios, otro lugar donde nos habla de los propósitos de Dios, hermosos. Efesios 1, ese lo hemos visto. Bueno, es uno de los preferidos, yo creo, de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Es uno de los preferidos. Pues ¿quién no los va a querer? Miren nomás lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no solo material, sino espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Aunque al ven a los ángeles no les guste, ¿y por qué los escogiste a ellos en vez de a nosotros? Pues aún así, Dios nos sigue escogiendo, y no es porque seamos mejores que los ángeles. En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Un propósito, para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Usted cree que ese es nuestro propósito, hermano? No. Es un propósito de Dios, que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No por medio de María, no por medio de Roma, no por medio de ni siquiera de tus propios papás en la carne, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso y se acabó. ¿Pero por qué, Señor? Porque es Dios. ¿Qué le vas a decir? Es que yo no quiero lo que tú quieres. Pues ya te amolaste, porque Él sí quiere lo que Él quiere, ¿verdad? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todo aquí nos lo concentra, todo lo que hizo en nosotros, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de sus propósitos, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por eso es que no nos podemos acelerar. Bueno, que nos aceleremos, no podemos hacer que se cumplan hasta el tiempo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí viene hasta el 11. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién nos da esta herencia? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace, no, es que eso no me gustó. Pues más vale que te vaya gustando del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que todo depende del Señor. No es del hombre, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que quiere y tiene misericordia. Sus propósitos con su iglesia, con cada hijo suyo, son desde antes de la creación. No son propósitos de Dios que sean cuando los haga después de que nacimos. Que a veces nosotros pensamos, no, pues Dios empezó a hacer sus propósitos hasta que nosotros nacimos o hasta que yo tuve 20 años. Unos dicen, imagínense si Dios cumpliera sus propósitos hasta que Chen tuviera 80 años. Pobre Chanchorio, ¿verdad? No es así. Dios cumple sus propósitos desde antes de la creación. No es en los tiempos de aquí, sino desde antes ya los había hecho. Que sean después de que nacimos en este mundo. Por eso dice que Jacob, desde antes de que naciera, ya el propósito de Dios estaba predestinado. Y no por obras. Y ya ve cómo mucha gente, muchos hermanos dicen, no, es que Dios nos escogió porque yo creí, porque yo soy muy bueno, porque yo hice por obras. No.
Dios te escogió porque Él quiso desde antes de la creación crear un cuerpo, una esposa, unos hijos de Dios para amarlos, para bendecirlos, para darles toda su herencia que Él tiene preparada. Y todavía dice, no quiero. Y cuando se vayan al infierno van a decir, pero si no quisiste, Dios te estaba entregando las primicias. Bueno, en ese momento, en ese tiempo, Dios, Jesucristo, no los determinó en X momento de nuestra existencia en la tierra o hasta que lleguemos a cierta edad. No, estos propósitos fueron dados de parte de Dios, dice, desde antes de nacer. Dios es todopoderoso, es eterno, hermano. Nosotros somos humanos y sabemos que nuestros propósitos son cambiables y no pueden permanecer, pero los de Dios sí. Y dice que un propósito de Dios es para que seamos, ¿qué? Santos y sin mancha. Fíjese, realmente, antes de que nosotros entendiéramos y llegáramos a la presencia del Señor ahorita, que realmente nuestro deseo era ser santos y sin mancha, no es cierto. Nuestra vida se había hecho un muladar, ¿verdad? Nada ni siquiera entendíamos lo que era ser santo y sin mancha. O sea, ¿cumplirá Dios sus propósitos? Ahora, ¿cómo le va a hacer? Eso es muy fácil para Dios. Por eso dice que todo lo que pase, suceda a los que aman a Dios, ayuda para bien. ¿Para bien de qué? Para ser santos. Romanos 8:28, léanlo ustedes, ya se lo saben. Por eso, si el propósito, uno de los propósitos es que lleguemos a ser santos y sin mancha, ¿qué quiere decir? Que quiere que quitemos todo lo que es del pecado, del mundo, de nuestros deseos carnales. Entonces, realmente no queremos aceptar a veces la voluntad de Dios, queremos seguir manteniendo nuestra voluntad. ¿Quién? Léela, ¿no, Josué, por favor? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito de los que muchos prepararon. ¿Tú crees que ese era nuestro propósito, hermano? ¿Tú crees que ese era nuestro deseo? Si todavía en muchos no se quiere ese deseo de ser a la imagen de Cristo, no se tiene ese propósito en su vida de llegar a ser santo y sin mancha, porque eso no es del hombre de la carne, es de la obra del Espíritu Santo. ¿Lo logrará? Claro. Sus propósitos, para que somos llamados para ser santos. ¿Qué quiere decir eso? Para quitarnos las arrugas, pero no físicas, no. Esas se van a estar ahí, Laurita, no te preocupes, ¿verdad? Son las espirituales. Todas estas arrugas, ¿verdad? Si yo ahora que veo ya bien, que me las vi bien, ay, dije, caray, estas no las tenía. Pero aunque no las quite, allá nos va a dar un cuerpo espiritual, pero esas arrugas feas, horribles, del pecado, del mundo y de la carne, ¿verdad? Y esas manchas que las queremos cubrir, ¿verdad? Bueno, de la carne y del pecado. Ahora, y todo eso duele, sí duele, hermano, sí duele, porque está pegado a la carne, está súper pegado ahí, ¿verdad? Entonces te las quita a través de enfermedades, pruebas, necesidades, muchas cosas, hermano, y todos pasamos por eso. Y duele mucho, ¿verdad? ¿Cumplirá Dios sus propósitos en cada hijo en su iglesia? Sí, los va a cumplir, hermano. Entonces debemos de aceptarlos, aunque nos duela. ¿O dejará que los propósitos del hombre y del diablo se lleven a cabo sobre los de Dios? Pues no, es imposible. Es imposible que los propósitos del enemigo, del diablo, del hombre, lleguen a prevalecer. Efesios 1:11 dice, tuvimos herencia. ¿Quién te dio esa herencia? ¿Aún la que tienes en la tierra de parte de tus padres? Dios te la concedió. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados por Dios desde antes de la creación.
No es algo que se le ocurrió a Dios, no es algo que de repente dijo, ¿verdad? Bueno, pues a este le voy a dar esto de herencia, al otro, y así. No, desde antes de la creación ya Él determinó qué parte, qué lugar, qué herencia nos iba a dar, tanto en la tierra como allá arriba, en el cielo. Y debemos estar contentos, es hermoso la heredad que nos ha tocado, decía el salmista, ¿verdad? Entonces, conforme al propósito de Dios. Y sabemos que es una herencia segura, inaccesible, inmarcesible, inalcanzable, todo eso, ¿verdad? O sea, imagínense qué herencia nos ha dado el Padre, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios, no mío. Porque qué herencia yo quiero aún aquí en la tierra. Aquí en la tierra, Señor, ¿por qué no me hiciste hijo de un rey o de un presidente? ¿O qué herencia? Conforme al propósito de Dios, no mío ni tuyo, etc. Porque dice el propósito, que hace todas las cosas. Tenemos que entender que hace todas las cosas. No dice que nomás está así, no te deja hacer las cosas si no son los propósitos de Dios. Desde antes de que naciéramos en este reino de la tierra, Dios nos escogió nuestra herencia, padres, familia, sabidurías, caminos y todo, tanto terrenal como espiritual en el reino de los cielos, en los lugares celestiales. Fíjate qué herencia tenemos. Por eso es que ya queremos irnos. Claro, pues ya, quédense con nuestra herencia, mis chácharas. ¿A quién se las? ¿A Laura? No. Se va para arriba. A Beto, no tampoco. Bueno, ahí se quedan. A ver quién se las pelea. Los hombres, cada hombre, por eso termino con esto. Dice, conforme a que hace todas las cosas, conforme a quién? A su voluntad. Hace todas las cosas. Tenemos que entender. Los hombres queremos hacer todas las cosas aquí en la tierra. ¿Conforme a qué? A nuestra voluntad. A nuestros gustos, caprichos, voluntad. Y por eso es que tenemos que aprender a pedir que sea la voluntad de Dios, ¿no? Señor, haz lo que tú quieras. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, es para que se cumpla en ti la voluntad de Dios. A veces pensamos que la oración, Señor, para que tú cambies tus propósitos y que no me vaya a pasar esto. No. Dios dice, te va a pasar esto con un propósito también, ¿verdad? Entonces no los va a cambiar. Debes de glorificar a Dios. Entonces las cosas que Él quiere conforme al designio de su voluntad, conscientes o inconscientes. Aquí es donde esto también, la obra del Espíritu Santo, es hacernos conscientes cuando es la voluntad de Dios y que va a ser para bien. Inconscientes, de todos modos el Señor lo hace. Finalmente es el último versículo, Apocalipsis 17, 13, 17. Dice aún, ese me gusta mucho ese versículo, ¿verdad? Siempre pero casi lo compartimos en algunas ocasiones. 13, 17, 13. Fíjese, ¿y cómo es posible? Ya sabemos que el libro del Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, ¿no? 2000 años. Y Dios ya estaba revelando parte de sus propósitos, planes que tenía para el final tiempo, para antes de la venida de Cristo. Y mire cómo se van a cumplir esos propósitos. 17:13 dice, está hablando de los 10 reyes finales que le van a dar el poder y la autoridad al chamuco, al anticristo, al Juan Diablo II. Estos tienen un mismo propósito. Ay, ¿quién puso ese propósito? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán, fíjense, qué importante, ¿no? Porque nadie quiere entregar su voluntad, su poder a otra persona. Y se la van a dar al chamucón, a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey con rey. Y aún así van a salir a pelear, porque el propósito de Dios es que salgan. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, todo se cumple. Y los 10 cuernos que viste en la bestia,
estos aborrecerán a la ramera, a pesar de que ellos ahorita están todavía a sus plantas de sus pies, desde Roma, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Si ahorita le dijeres eso a cualquiera de estos rellenos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo crees que vamos a hacer eso con la reina? ¿Verdad? ¿Cómo crees? Ni digas eso, blasfemia. Pero lo van a hacer, porque los propósitos de Dios se van a cumplir. La quemarán con fuego. Dice, porque Dios ha puesto, Dios ha puesto en sus corazones. No es porque ellos quieran, sino que Dios ya está escrito, lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? Como sea, lo va a cumplir. En sus corazones, disponerse y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Finalmente, ¿verdad? Y la mujer que has visto es la gran ramera, la ciudad de Roma, con el Vaticano, ya sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense nomás, 2000 años antes, solamente el Señor nos está diciendo, esto lo voy a hacer. ¿Cambia sus propósitos? No, lo va a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta que se cumplan las palabras, propósitos de Dios, conforme a su voluntad. Aunque ellos digan, claro, ellos van a decir, es que fue la voluntad mía. Yo lo hice porque quise. Claro que tú lo hiciste y por eso te vas a ir al infierno porque has hecho lo que tú quisiste y no lo que Dios quiere. Es que tengo libre albedrío, sí, para irte al infierno, lo tienes completo, pero no tienes libre albedrío para irte al cielo. Bueno, dice, ¿verdad? Su voluntad cumplirá sus propósitos conforme a su voluntad, aunque ellos digan que fue su voluntad, no la de Dios. Si nosotros quisimos, pero Dios ya está dicho que esto lo hará el Señor, ¿verdad? Bueno, gracias te damos, Padre, te damos gracias, porque nos da una grande confianza, seguridad, Señor, que nadie nos puede quitar ni apartar de tu mano, de tu amor, de tu gracia, Señor, ni la hambre, ni la prueba, ni la lucha, ni la necesidad, ni lo presente, ni lo futuro, ni la muerte, ni principado, ni nada puede, Señor, quitarnos, Señor, apartarnos de tu amor tan grande, tus propósitos, porque no es algo, Señor, que sea del hombre, la salvación, la vida, la existencia y aún todo lo que tienes preparado. Queremos pronto, Señor. Queremos, Señor, pero sabemos que no podemos tampoco hacer nada más que esperar y tener paciencia, Señor. Tener paciencia, Señor, porque finalmente lo vas a hacer. Todo lo vas a hacer tú, conforme a tu voluntad. Te damos gracias por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos. En nombre de Jesús, Amén.